La tienda, el altar y el pozo, parte 3. Hablamos hasta ahora del llamamiento de Dios a Abraham, cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, cómo Abraham salió de su tierra guiado por el Espíritu Santo y fue llevado a la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido como herencia. En esa tierra él vivió en tiendas. Nunca antes había vivido en tiendas. Él vivía en una casa en Ur. Ur era una ciudad que tenía casas y Abraham era un ciudadano de la ciudad de Ur. Así es que él salió de una casa confortable, segura, cómoda, para vivir el resto de su vida en tiendas. Si tú lo piensas, ¿cuál es la ganancia? Pues obviamente allí era un ciudadano importante donde él vivía, pero ahora tenía que salir y nunca más viviría en una casa física. Viviría por el resto de su vida en tiendas como extranjero y peregrino. Pero ese era el propósito de Dios para Abraham y lo debía cumplir. Hay 3 cosas que Abraham hizo en todo lugar donde él llegó y fue plantando su tienda. Lo primero era plantar su tienda. Segundo, edificar un altar. Tercero, cavar un pozo. La tienda, el altar y el pozo. Hablamos de la tienda. Hablemos ahora del altar. Edificaba un altar para adorar al Señor. Construir un altar es para ofrecer todo lo que tenemos y lo que somos a Dios. Un altar evidentemente es para ofrecer a Dios. Ahora, antes de ofrecerle lo nuestro, Él nos quiere a nosotros. Tú puedes dar ofrenda sin darte tú. En la ofrenda tenemos que ir nosotros. Así es que la primera dedicación, porque un altar es para ofrecer y para dedicar a Dios. El primer ofrecimiento y la primera dedicación que tenemos que hacer a Dios es nosotros mismos, ofrecernos y dedicarnos a Dios. Luego dedicaremos y ofreceremos todas las cosas que Él nos pide. En el caso de Abraham, sacrificios físicos de animales. En el caso nuestro, bajo el nuevo pacto, sacrificios espirituales. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Le ofrecemos adoración, ofrendas económicas, alabanzas, acciones de gracias, servicio al prójimo. Ofrecemos muchas cosas que son verdaderos sacrificios para el Señor. Cuando hay un altar sobre el cual tú sirves a Dios, tú te conviertes en un sacerdote. Tú eres un sacerdote. Por eso Abraham era sacerdote de Dios. Y él tenía que ofrecer sobre ese altar. El altar, nosotros en cierto sentido edificamos un altar, aunque tenemos un altar en el cual ofrecemos, pero particularmente tenemos que comprometernos con ese altar de Dios en el cual ofrecemos nuestras ofrendas y sacrificios espirituales al Señor. La vida de fe está relacionada íntimamente con el altar. En el altar confesamos nuestra fe en el Señor y nuestra dependencia de Él. Siempre tenemos que estar disponibles para el Señor. El altar implica que tenemos un compromiso de adoración, un compromiso de alabanza, un compromiso de servicio con el Señor. El altar es para ser utilizado todo el tiempo, diariamente. Diariamente se ofrecían ofrendas sobre los altares y Abraham diariamente ofrecía al Señor. Entonces él construía altares para ofrecerle al Señor devoción, amor, dependencia, fe y animales, ¿no? La vida de fe es una vida que necesita un altar. La vida de Dios, la vida bajo el nuevo pacto, necesitamos estar ofreciendo continuamente como sacerdotes del Espíritu. La ofrenda más excelsa, y es la primera que se menciona cuando se describen las ofrendas, es el holocausto. Había ofrendas en las cuales
una parte se quemaba en honor a Dios, una parte era para el sostenimiento sacerdotal. Había otras ofrendas en que una parte era para Dios, una parte para el sacerdote y una parte que comía el que ofrecía. Pero había una ofrenda que era completamente para Dios, se quemaba entera para Dios, era el holocausto. El holocausto, la palabra holocausto significa humo que asciende, humo que asciende. Dios estaba esperando que ese sacrificio era completamente para Él, se convertiría en humo que subiría. Nosotros debemos ser holocaustos en la presencia del Señor. No le servimos a Dios, nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego no le sirve a Dios. Hay que quemarlo todo y convertirnos en humo. A Dios le interesamos como humo que asciende, ¿no? Como holocausto, ofrenda encendida al Señor. El altar es mencionado en el libro de Génesis capítulo 12 antes que la tienda. Cuando leímos ahí en el capítulo 12 de Génesis, nosotros encontramos en el versículo 7: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Versículo 7: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y edificó altar a Jehová. Primero se menciona en la Biblia el altar, aunque sabemos que antes de que Abraham, ¿no es cierto?, evidentemente tenía que llegar a un lugar, plantar la tienda, ubicar a su familia y hacer un altar. Pero el altar es mencionado primero porque es lo primero. Lo primero es para Dios. La primera cosa, ¿no es cierto?, que la prioridad para todos nosotros no es lo nuestro, es lo de Dios. La tienda es para el hombre, el altar es para Dios. Las necesidades de Dios son primero, luego las del hombre. Cuando tú oras el Padre Nuestro, primero oras por las necesidades de Dios y después por las tuyas. Las necesidades de Dios: que tu nombre sea santificado, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra. Las necesidades nuestras: el pan nuestro de cada día, el perdón de los pecados y ser librados del malo. Entonces, lo de Dios es primero. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que son las nuestras serán añadidas. Abraham vivió bajo esa premisa, bajo ese principio, Dios primero. Y aquí, cuando se relata la vida de Abraham, el altar es primero, aparece primero, luego la tienda. Abraham edificó 3 altares. Primero, un altar en Siquem. Siquem significa hombro que proporciona fuerza. Y More, en el encino de More, maestro que proporciona conocimiento, fuerza y conocimiento. En Siquem Dios se le apareció por segunda vez, por primera vez en Ur, en Caldea, la segunda vez en Siquem. Se le aparece, ¿no es cierto? En la primera aparición produce su conversión. La segunda aparición, Abraham se consagra, ¿sí?, y le ofrece sacrificio y adoración. La segunda aparición viene por causa de que obedeció a las instrucciones que Dios le dio en la primera aparición. Mucha gente no ha tenido una segunda aparición porque no ha obedecido a las instrucciones que recibió en la primera aparición. Si tú quieres avanzar con Dios, tienes que obedecer lo que Dios te diga. Y cuando tú hagas lo que Dios te diga, Dios te dará nuevas revelaciones que cambiarán tu vida y acrecentarán tu relación con el Señor. En Siquem entonces Abraham recibe fuerza y conocimiento. El segundo altar que él edificó fue entre Betel y Jai. Betel significa casa de Dios y Jai significa ruinas. Abraham edificó su altar en dirección a Betel. Para los que han sido llamados, la casa de Dios lo es todo. Todo lo demás es ruinas. O como Pablo dijo, lo tengo por basura.
para ganar a Cristo. Tú tienes que entender que la casa de Dios, la iglesia del Señor, es lo más importante. Todo lo demás es ruinas. A los ojos de Dios, Betel, la iglesia, y lo de Dios es lo más valioso. Lo demás, solo escombros. El tercer altar, Abraham lo edificó en Hebrón, bajo el encinar de Mamre. Mamre significa fuerza y Hebrón significa comunión o amistad. Allí Abraham encontró una nueva comunión, una nueva intimidad con Dios. En Mamre Dios le visita y come con él, y Abraham lava sus pies. Los tres altares entonces: en Siquem recibe fuerza y conocimiento, en Betel se vincula con la casa de Dios, y en Mamre recibe comunión y fuerza. Bueno, ahora la tercera cosa: la tienda, el altar y el pozo. La tienda es para habitar, el altar es para la adoración y el pozo para el sustento y para vivir. En el tiempo de Abraham había tres opciones para tener agua. Una era la lluvia directa, y esa lluvia, el agua de la lluvia se juntaba en estanques, cisternas. Otra era el río, ¿no es cierto?, que viene de las montañas por deshielos. Y la otra era un pozo, cavar un pozo. El agua acumulada de la lluvia se acababa pronto. Los ríos también. Muchas veces los ríos se secaban. Yo viajando por muchos lugares he visto ríos que se secaron definitivamente. Se acabó el agua. Pero todos sabemos que abajo, en el pozo, abajo de la tierra, hay agua, y hay grandes napas de agua y ríos que corren internamente por la tierra. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, habló en el pozo de Jacob. ¿Por qué se le llamaba el pozo de Jacob? Porque ese pozo lo edificó Jacob 2000 años antes, y de él bebieron él, su familia, sus ganados, y por 2000 años ese pozo estuvo dando agua a todo el que pasó, y ahí se edificó una ciudad. Alrededor del pozo la gente venía, toda esa gente de esa ciudad venía a buscar agua a ese pozo. Así que imagínate la constancia del agua que viene del pozo, de adentro de la tierra. El pozo es la fuente de la vida, llamada así también. La sequedad es la muerte y el agua trae vida. El agua trae vida, trae vegetación, los animales pueden vivir, los hombres pueden vivir. Toda la vida de la tierra está vinculada con el agua. La vida vegetal, la vida acuática, la vida terrestre, la vida del hombre, de los animales, todo lo que vive necesita agua. El agua produce vida, produce limpieza, refresco, el agua es para saciarnos, ¿verdad? Ahora, necesitamos el agua, y Jesucristo habló diciendo, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y hablando también del Espíritu Santo, dijo que aquel que creyera en él, de su interior correrían ríos de agua viva, del interior. El interior se refiere a tu espíritu, a mi espíritu. Allí hay agua inagotable en tu espíritu y en mi espíritu, agua que nunca se agota para ti, para los que están contigo y para alimentar a millones de personas. Tú tienes un pozo interior donde está depositada la gracia, el espíritu, el poder, la unción, la presencia de Dios, el gozo. Todo está allí en tu pozo interior, y de allí tienes que extraer el agua, no buscarla afuera en otras cosas, sino de adentro, donde Dios mismo está habitando. Hay tres cosas entonces: la tienda para morar, el altar para adorar a Dios y tener una relación con Él de bendición y adoración, y el pozo para nutrirnos, para nuestra vida interior. Estas tres cosas, estos tres elementos estarán por siempre en tu vida y en la mía. Utiliza la tienda como peregrino, edifica altares y cava pozos donde quiera que vayas, tu pozo interior, que es tu espíritu. Que Dios te bendiga.